Bienvenidos, divergentes. Y bienvenidos allegados. Bienvenida, Sara. Bienvenido, Diego. Vamos a escuchar nuestra sonata número 3. Tercera sonata, allá vamos. Nuestra tercera sonata se titula Disincronías en las altas capacidades. Oh, qué bien, qué interesante. Sí, es un temazo donde los haya, ¿no? Las disincronías. Así es. ¿Y qué es una disincronía, Diego? Una disincronía, dicho mal y pronto, es una diferencia entre el nivel que corresponde por la edad, por la situación, y el nivel que presenta, el nivel de desarrollo en un campo, en un aspecto. ¿Vale? Y esa distancia que hay entre los dos se considera disincronía. A mí me parece bien y pronto, no mal y pronto. Me parece que lo hemos explicado muy bien, sin pillarnos los dedos con tecnicismos tampoco, ¿no? Esta diferencia de maduración, Eso podemos es. decir quizá, que es una palabra que nos va a venir muy guay con este tema, una diferencia de maduración entre diferentes aspectos de la vida de estos individuos. Así es. Vamos a hablaros sobre todo de perfiles más niños, más infantiles en este caso, porque normalmente las disincronías se corrigen con la edad. Algunas de ellas se corrigen de forma natural cuando la maduración va alcanzando cierta regulación y equilibrio en todos los aspectos, y hay veces que en esas disincronías pues necesitamos algunos profesionales que intervengan, o por lo menos algún tipo de recomendación desde los coles a los papás o desde los papás a los coles para que puedan fomentar y potenciar ese desarrollo. Y también las disincronías en la infancia son más fáciles de detectar que en la etapa adulta. Las etapas evolutivas son mucho más claras y más observables, y si estamos atentos podemos detectarla con bastante claridad. Exacto. A nivel de desarrollo, también para que nos quede más claro, lo que una disincronía quiere representar es que a lo mejor en algún aspecto, como puede ser el académico, Así es. yo tengo un desarrollo maravilloso a nivel de organización, de responsabilidad, de cómo voy a gestionar mi tiempo en clase, me organizo muy bien para acabar mi tarea en el tiempo que me ha dado la seño o el profe. Todo eso lo hago muy bien. Y sin embargo, a nivel emocional, se me rompe la punta del lápiz con el que estoy escribiendo y me come la frustración. Así es. Cuando demuestro una habilidad impresionante para adaptarme a otro montón de situaciones. Pero en ese momento, el compañero de atrás me tira una goma al cogote, o de repente el aseño pide palabra y mi compañero me interrumpe cuando yo he bien levantado la mano para hablar. Son todo pequeñas situaciones que cuando me toca gestionarlas emocionalmente, o les toca a estos perfiles gestionarlo emocionalmente, no demuestran la misma madurez que estamos viendo, por ejemplo, en el área académica. Así es. Esta disincronía, pues académica o emocional, es una cosa que nosotros vemos, que presentan muchísimo. Decía que es fácil identificarla porque al final esos estadios de desarrollo son bastante reconocibles, pero podemos poner un ejemplo muy claro: niños que aprenden a leer o a escribir a una edad más temprana de lo que se supone que se corresponde. Por ejemplo. Pues a partir de ahí, pues verdad que es fácil identificarla, como decimos, y podemos poner unos cuantos ejemplos, si podemos te poner parece. ejemplos. Y también, antes de que se me vaya sí. la idea, me gustaría hablar, por reincidir otra vez en la exigencia que esto pone sobre ellos. Porque si tú eres capaz de organizarte tan bien, de sacar tan buenas notas y de portarte tan estupendamente, ¿cómo puede ser que cuando te digo hay que soltar la Nintendo DS porque nos tenemos que ir a la cama, les dé un ataque de frustración y de enfado y se porten, según los adultos, como niños más pequeños? Claro. Quizá no tanto niños más pequeños como niños de la edad madurativa que tienen, que presentan un desempeño mayor en la otra área. Claro. En muchas veces este desbalance que no vemos. Vemos que lo que hacen mal, insisto, no es un buen juicio. Lo que están haciendo como a mí no me conviene o de manera que a mí me afecta es lo que hacen mal y peor, en vez de plantearnos que eso sería lo normativo o más o menos lo normativo, y lo otro es lo que hacen mejor, por encima de la media o por encima de una habilidad estándar para esa edad. Fijaros que nada más que con ese cambio me relaciono mucho mejor con esa exigencia a las altas capacidades. Claro, ya hablamos en las anteriores sonatas que las altas capacidades no significa destaco en todas las áreas. Puedes destacar en áreas concretas, pero es que incluso aquí puedes tener un enorme desarrollo intelectual a nivel madurativo, como estamos hablando, pero el resto de facetas que no han sido medidas por eso de los que hablábamos están en un punto normativo. Y esa distancia nos abruma muchas veces a los adultos. Nos hacemos la idea que porque sepa hablar como un niño mayor, porque utilice palabras complejas o porque se exprese de una forma muy ordenada y coherente, su emocionalidad, por ejemplo, tenga que ser igual de coherente o igual de adulta. Y no es así. O su comprensión, que esa, por ejemplo, en esa disincronía que tú ya acabas de mencionarnos, que es este punto del lenguaje, me encuentro mucho esa exigencia en que habla tan bien y comprende muy mal. Y es como, bueno, es que hablar, como ha dicho Diego, y expresarme de manera más culta o más medida tiene mucho que ver con el aprendizaje también que tengo alrededor de mi entorno, y que yo no pueda comprender ciertas cosas de adulto no tiene nada que ver con que yo hable o me exprese o argumente muy bien.
casos que nos pasan, ahora además justo que hemos pasado las Navidades, argumentan maravillosamente todos los regalos que los reyes les deben de traer. Así es. Luego, cuando los reyes no se los traen, pues se llevan un gran sofocón. Claro. Porque no están comprendiendo que no es así como funciona. Y los papás, viendo ese tipo de argumento tan maravilloso que les prestan, pues luego se frustran muchísimo es que yo no sé por qué cuando te habla parece que lo entiende todo tan bien y luego cuando lo vive no lo entiende todo tan estupendo. Claro. Ahí también, bueno, pues controlamos también esa exigencia. Así es. En esa misma línea, cuando has hablado de la disincronía en el lenguaje, también nos encontramos muchas veces que el lenguaje va mucho más rápido en el desarrollo que, por ejemplo, la escritura. Exacto, el lenguaje a nivel oral, ¿no? A nivel Eso de es. velocidad de pensamiento, de procesamiento de la información y la velocidad a la que yo hablando puedo manifestar esa capacidad. De hecho, suelen odiar escribir, muchos de ellos, ¿verdad? Eso y les es. suele encantar la alternativa de, señor, ¿te lo puedo decir oral? O, Diego, ¿te lo puedo contar? En vez de Claro. hacer mi ficha de personaje, te cuento todo lo que yo le quiero poner. Claro, porque para ellos muchas veces escribir es una pérdida de tiempo, porque el bolígrafo y la mano van mucho más despacio que la boca y que el pensamiento. Exacto, que bueno, que una realidad con la que no queremos con esta realidad justificarlo, sino pues bueno, conectar con ellos, Eso. ¿no? Y decir, no son unos vagos que no quieren escribir, sino que, bueno, pues aquí tenemos una desincronía presente y hay que intentar, por ejemplo, explicárselo. Claro. Y que ellos conecten con esa idea y ver algunos pequeños truquitos a ver cómo lo podemos hacer. Así Esa es verdad que otra desincronía que nos encontramos mucho. En muchos perfiles, además observamos, que lo estábamos hablando hace un momentillo Diego y yo, que presentan además muy mala caligrafía. O una Eso es. caligrafía muy rápida en la que juntan palabras, se comen letras o directamente una caligrafía a veces ilegible de lo rápido o de cierto truquillo que quieren hacer de no escribirlo todo. Yo me encuentro de todo, ¿no? De este punto de ir rápido como el punto de escribo distraído mientras pienso el resto de cosas y no. Y luego cuando vamos a leer lo que he puesto, pues no sé ni yo, ni la seño, ni nadie lo que yo he puesto. Galimatías, se han mezclado en muchas cosas. Exacto, cosa que se ve muchas veces, se interpreta como retraso. Se interpreta como un retraso madurativo, como una dificultad de aprendizaje o como algún tipo de estos pues trastornos un poco más ligados a esta parte, ¿no? Estas áreas cerebrales, pues como podría ser a lo mejor pues una dislexia y demás, que las hay. Claro Y que que se os vamos puede a dar una sonatita guay sobre la doble excepcionalidad para que entendamos eso también. No es la mayor parte de casos, que al menos por nuestra experiencia en todos estos años que os hemos dicho, no es lo que en su mayoría nos encontramos. Nos encontramos simplemente que la parte de escritura no les llama tanto la atención y su escritura es perezosa a nivel de desatención. Eso es. No de perezoso porque no quieran, sino porque no los motiva, no tienen ese punto objetivo puesto ahí porque lo tienen puesto en otro tipo de cosas. Es una cosa fácilmente trabajable, de todas las cositas que podemos intervenir con ellos, ¿verdad? A nivel de conversación honesta, de ponerle ejemplos, este tipo de trucos, nos viene muy bien y no está de más, ¿verdad? Que juntemos las manos así en señal de oración nosotros ahora y pidamos a los profes que nos están escuchando que si ponen menos copiados, pues se lo vamos a agradecer todos mucho. Sí. Nosotros y los niños. Sí. Y si hay menos enunciados que las altas capacidades deban copiar, porque normalmente demuestran tener la capacidad para copiarlo, pues oye, también les ahorramos mucho esto. Así es. Y si queremos hacer una prueba de caligrafía, pues la podemos hacer de una y le decimos al niño o a la niña, oye, mira, en esta escríbeme bien, porque si yo esto lo veo guay, ya no vamos a hacer más. Y yo os aseguro que van a poner todo su empeño en realmente motivarse y quitarse eso de encima. Pero si este es un copiado, dictado o enunciado, como los 20 más que voy a tener esta semana o este día, y como los 200 que van a tener a lo largo de su carrera académica cada año, pues no esperemos realmente a ver si lo hacen ya bien para que yo pueda pues trabajar con ellos. No, vamos a darle la oportunidad con un poquito de pensamiento divergente nosotros también. ¿Están diciendo Sara y Diego que los profes no tienen que mandar copiado, que no tienen que mandar enunciado? Sí. No, estamos diciendo que pongamos cabeza en las cosas, que no nos dejemos llevar por distorsiones, que es de lo que hemos hablado hace poquito, que ya habéis escuchado nuestro programita también, y que tengamos un poco de coherencia, de lógica en cómo hacemos las cosas. Y chicos, flexibilidad. Exacto, chicos, seamos flexibles porque además este caso se da muchísimo. Yo no sé cuántas ocasiones, ¿verdad, Diego? Hemos escuchado este alumno, ya tirando de mitos, ¿no? Que lo hemos visto, no puede presentar altas capacidades porque es que no escribe bien. Es que se come letras, se come acentos. Yo he tenido algunos perfiles que me han dicho directamente,
Sara, todo se escribe a ordenador, los acentos te los pone el corrector, yo no los voy a poner. Y dices, bueno, vamos a pasar a la primaria a ver cómo nos va, ¿no? Después. Pero bueno, en ese mismo sentido, mis alumnos de escritura, que son todos mayores, me dicen exactamente lo mismo. Ah, mira, fíjate, ¿no? Esto es un argumento extendido. Sí, no todo. Muy bien. No todo, pero tengo un grupúsculo bastante potente de decir, bueno, yo escribo y como me lo marca en rojo cuando está mal, pues miro el rojo, ya está. Claro, Así que no es ni siquiera un argumento de altas capacidades, ¿eh? No. Es algo ya de nuestra sociedad. Alternativa, que es donde ellos son buenos, ¿no? Precisamente, en buscar claro. ese punto de alternativa o de divergencia. Otra disincronía de la que a mí me gusta mucho hablar también es este punto de comportamiento entre la casa y el colegio, ¿verdad? También nos encontramos muchos perfiles que digo yo así, un poquito gracioso, pues llamamos Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o este punto para trabajar con ellos la frustración pues de Hulk, ¿no? De transformarte en Hulk en el momento en el que en casa se sienten más cómodos, mucho más liberados, son más ellos mismos y entonces tienen una actitud bastante más dictatorial. Además, vemos este fenómeno de compensación porque aprovechan para soltar todas esas tensiones o poner en práctica toda esa normativa que ven que en el cole no pueden. Claro. Pero en el cole, por otro lado, tienen un comportamiento maravillosamente ajustado a la norma y a lo que se espera de ellos. Así es. Se portan bien, están sentados mientras hay que estar sentados, no se quejan, participan, colaboran, son educados, todo va muy bien. Casi no participan para nada que sea negativo, todo es aportación positiva. Claro, estamos diciendo que en el cole, la etapa infantil y de primaria, e incluso secundaria, es más fácil detectarlo, pero Sara, tú coincidirás conmigo, es que esto también lo vemos en nuestros pacientes que son adultos, que en el trabajo tienen un desempeño ejemplar y un comportamiento una autorregulación hasta dañina de no expresarse, de alienarse, esa era mi palabra. Alienarse hasta de ti mismo por encajar en lo que se está esperando de ti. Y después, pues cuando llega a casa, si tienes familia, pues eso se vuelca en la familia, o cuando se viven solo, eso se vuelca sobre uno mismo y se envenena sobre uno mismo. Exacto. Entonces, nuevamente, lo reconocemos en los niños, pero esto perdura hasta más adelante. Si no gestionamos, es una de estas disincronías porque es una autorregulación muy extrema, ¿verdad? Es el comportarme tan bien fuera que luego yo necesito compensar dentro y eso se me va, se escapa a mi control. Claro. En los niños tenemos ejemplos muy habituales como que cumplen muchísimo, como he dicho, la normativa, pero no solo la normativa desde un punto de vista de ser correctos, sino de aguantar, de soportar, de que el compi lo molesta y en vez de reaccionar y poner límites de alguna manera, que es entendible que los niños hasta cierta edad pongan límites de manera más agresiva, más física, vamos a decir, pues todo eso lo autorregulan, todo eso lo censuran y lo guardan. Entonces, cuando llegan a casa, los hermanos no vayan a decirles nada, los padres no vayan a mandarle nada, ni a ponerle horarios, ni a exigirle que hagan nada, porque ellos, aunque no lo sepan expresar todavía, ya sienten que ya han agotado esos recursos. Esos recursos de al final yo adaptarme a lo que el medio me va diciendo terminan cuando yo entro por la puerta de mi casa. Es como inflar un globo durante toda la mañana. Exacto. Y cuando llegas a casa lo vacías. Exacto. Como son niños además con una capacidad increíble para camuflar este tipo de sentimientos, nos resulta de lo más chocante. Porque las versiones son totalmente contrarias, ¿verdad? Y hablamos con muchos papás muy preocupados por la actitud en casa, pero he ido a hablar con los profes y es que me han descrito un niño que no es el mío. Claro. Que me tendrían que estar hablando de otro. O cuando las mamás y papás comparten cómo es el niño en casa, se ve muchísima dramatización. De es que tú querrás que tu hijo lo haga todo perfecto, porque si aquí se porta así de bien, ¿tú qué me estás contando de casa? Entonces, además se producen muchos prejuicios también y muchas distorsiones en las que acabamos prejuzgándonos todos un montón y nos olvidamos de ayudar a la criatura que está ahí en medio porque nos importa más quién lleva razón, si el cole o la casa. Luego, en el momento que hablas con ellos, bueno, pues esta situación para nosotros además que somos especialistas sale bastante rápido y con cierta edad, sobre todo a partir de los 6-7 años, ellos son los primeros que se dan cuenta de que algo deben de hacer diferente porque en clase no están a gusto, en clase están aguantando y ellos preferían no estar aguantando y luego no desembocar en casa de esa manera. Son pequeños y no tienen tampoco más herramientas. Que esa es otra de las cosas relacionadas con la disincronía, que una cosa es el estado madurativo y otro el tener herramientas para lidiar con todo eso.
está diciendo Sara claramente un ejemplo también de disincronía emocional en este punto, y si te parece ya pasamos al siguiente, al que nos queda. Perfecto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Puedo tener conciencia como niño de que las guerras se llevan a cabo por motivos egoístas y de unas pocas personas, pese al sufrimiento que desembocan, pero mi corazoncito sigue siendo el de un niño pequeño y no puede o no sabe manejar toda esa información. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, esa disincronía. Tengo conciencia del mundo, comprendo o creo que comprendo el mundo, pero mi capacidad para gestionarlo sigue siendo muy limitada. Sigo teniendo rabietas, sigo teniendo determinadas explosiones emocionales, porque esa parte no ha madurado tanto. Exacto. Incluso, aunque algunas veces alcance una maduración que sea coherente, ¿no?, a la edad normativa que tengan, sigue siendo un proceso muy doloroso. Sigue siendo un proceso de incomprensión del mundo, pese a que yo lo entiendo, ¿no?, a nivel un poco racional. Me lo estás contando, yo estoy asimilando esa información, no comprendo con el corazón y la moral cómo están ocurriendo esas cosas. Son dilemas a los que ellos se ven sometidos siendo muy pequeñitos, como nos ha dicho Diego, que se merecen pues un poco más de atención, ¿no? O por lo menos más allá de estas respuestas típicas de, hombre, no te pongas así, que esto no es para ponerse de esta manera, que tú eres ya un niño grande, no se llora por estas cosas, en fin, ¿no? Toda esa censura, pequeñitas humillaciones que tenemos con ellos, no están ayudando a estas cosas. Ahora, ¿qué sí nos puede ayudar a manejar mejor las disincronías? Sí, mira, perdón, una idea ahí también es que precisamente con esta disincronía muchas veces los adultos cometemos el error de considerar que como tienen respuestas adultas por una cosa, nos miramos a nosotros y miramos, uy, pues esta habilidad que tengo yo para gestionarlo deberías tenerla tú también porque me estás dando muestras de que eres adulto. Y como que trasladamos muchas veces eso, ¿no? Hacemos un contagio absurdo, ¿no? De que como yo lo hago tú también podrías hacerlo, porque como esto lo dices como yo, te lo expresas como yo y lo entiendes como yo, la parte emocional también debería hacerla como yo. Sí, y eso ya que tú lo has sacado me parece muy relevante, es una situación que me cuesta mucho explicar a familias, que ante cierto contenido, por ejemplo audiovisual, dejan que los niños accedan a ese contenido porque cuando verbalizan y hablan con ellos los ven suficientemente maduros. Y yo intento explicarles por otra parte que el impacto que va a tener a nivel emocional no es el adecuado, porque todavía no están en esa fase de desarrollo. Y su contestación constante es, pero si él lo entiende. Yo lo hablo con él y él entiende perfectamente esto, y que no hay que decir palabrotas y que esto no hay que decirlo de esta manera, bueno, pero luego con iguales veremos cómo se comporta y luego a nivel emocional, cuando sea más mayor, veremos a ver qué es lo que ha incorporado. Si esto ha entrado antes de la etapa que es la buena a nivel madurativo, yo no sé qué destrozo o no vaya a organizar. Claro. Lo mismo no, lo mismo sí, mejor que más o menos llevemos, ya que tenemos la posibilidad de consultarnos a nosotros en estos casos, pues vamos a dejar que, bueno, pues que nosotros guiemos un poco la situación y digamos, oye, mira, yo no te estoy diciendo que vaya a pasar nada malo ni que tú estés haciendo algo horrible como padre, sino que te pongo aquí una línea ni roja, naranja, de oye, precaución. Míratelo. Exactamente. Claro. Y si tenemos alguna alternativa, pues mejor, ¿no? Porque total, a esa edad tampoco es tan importante. Si en vez de ver Stranger Things te ve Bluey o te ve otra cosa, pues mira. Magnífico ejemplo, es que justo me han leído la mente, ¿eh? Justo estaba pensando en la cantidad de papás fans de Stranger Things con niños menores de 12 años viendo Stranger Things, sobre todo últimas temporadas, sobre todo la última. Que es muy dura, chicos, insisto, para niños menores de 12. Por lo que si alguna familia nos escucha y va por las primeras temporadas, parar antes de la tercera. Es el momento. O cuarta, ¿no? Se la contáis. No me acuerdo. Yo tampoco sé, la última. La bruta. Sí, la bruta, esa es. No sé cuál por es el número. Favor, es que habría que censurar un poquito, entonces igual. Y esto no está basado en una opinión aprensiva que Diego y yo tengamos como adultos, sino en que somos conocedores del impacto a nivel psicológico que ciertas imágenes pueden tener en los niños. Muy bien. Hemos comentado varias disincronías, hemos puesto suficientes ejemplos concretos. Pues muy brevemente, sin ser psicólogos, ¿qué podemos hacer? Lo primero, y es en la línea de lo que estamos diciendo, es informarnos. Reconocer que estas disincronías existen, que tenemos que observarlas y que tenemos que respetarlas. Eso es lo primero. Exacto. Más cositas que yo suelo comentar, ¿no? Familia de profesorado para familiarizarnos. Hacer algún tipo de ejercicio en casa o en el cole que nos sirva para trabajar esa disincronía. Si estamos en ese punto emocional, vamos a trabajar emociones. Si estamos en un punto social, de ver que no puedo del todo relacionarme con mis iguales porque son diferentes a mí, vamos a hacer dinámicas de cooperación, vamos a hacer cositas guay. Como los papás quizá no tengan tan a mano hacer dinámicas de cooperación, porque hay veces que no son tanto en la familia, ¿no? Vamos a sacar
sacarlo a juegos, a actividades a parques, a jornadas de juegos de mesa, a eventos en los que simplemente tengamos que estar con otras personas pues para poner eso en práctica. Las asociaciones siempre tienen sus limitaciones, no son perfectas, no nos dan siempre todo lo que necesitamos, pero son unos entornos que por lo general son positivos para que estos niños puedan practicar sus habilidades sociales y se relacionen con otros niños. Y esta es una de las cosas que a nosotros nos gusta recomendar. Si en tu ciudad hay una asociación, apúntalo, pruébalo, dedícale unos mesecitos a ver cómo va, pero que esa socialización se produzca en ese signo y que practique. Exacto, muy, muy buen ejemplo. Si la disincronía que tenemos es a lo mejor del tipo más académica y familiar, vamos a estar en contacto con la familia. Vamos a tener un punto en común, vamos a dejar de pelearnos por quién lleva la razón y si los papás dramatizan o a los profes no les importa la situación porque son muchos alumnos, sino que vamos a estar en comunicación con confianza. Yo entiendo que lo que tú me dices es cierto y viceversa, y entonces vamos a poner pautas en común. Vamos a hablar en el cole de casa, de cómo nos comportamos en casa y del tipo de convivencia que tenemos, y vamos a hablar en casa de las cosas que son importantes en el cole, como por ejemplo poner límites. Oye, si tal amiguito te hace esto, ¿cómo podemos poner límite? No todo es se lo dices a la seño, porque llegamos ya a un momento en que los niños y más de altas capacidades no quieren exponerse de esa manera, no quieren añadirse más a la dificultad de pertenencia que tienen. Vamos a enseñarle límite a nivel de persona. Nosotros como adultos, cuando tenemos un problema, no siempre vamos al jefe a decírselo. Yo puedo hablar con mi compañero, ¿verdad? Y decir, oye, mira, Diego, yo esto no lo veo. Claro. No te acuso y digo, Pablo, regáñale, que hay que ver, Diego, cómo me está hablando. No como la otra vez. No como la otra vez, pero tuve que recurrir a Pablo, Diego, que te pusiste. Ya está, yo lo entiendo. Es que estábamos en unos términos ya que no podían ser. Entiendo que solo te quedó eso. Te quedó una persona más grande, tú sabes, tiro de la altura, de gritar, y así se solucionan los conflictos. El poder es lo que manda. Sí, eso, practicar habilidades, practicar conflictos. Y también a mí me viene el reducir exigencia tanto de los profes como de los niños, que muchas veces ese comportamiento es porque se tiene un ideal de cómo hay que comportarse por miedo a las consecuencias o por miedo a no respetar el ideal que tienen de mí. Entonces eso se trabaja en las dos direcciones. Que tengo últimamente muy a tope para repetir con esto. Respecto a la exigencia con las altas capacidades, vamos a prestarle atención a la persona y no a la capacidad. Muy bien. ¿Vale? No vamos a exigirles por la capacidad que estamos viendo que demuestran, sino por el tipo de personita que son. Y si yo veo una persona que a nivel de capacidad es muy competente, pero a nivel de humanidad, la pobretica llora con cada cosita, o veo que le afecta sensiblemente, que su compi le hable un poquito más alto de la cuenta, oye, vamos a trabajar como persona y luego ya entonces veremos qué pasa con esa capacidad. Me parece pues que guay, hasta aquí Disincronías. Me parece muy bien, muy completito, con muchos ejemplos, mucha claridad. Así que, Sara, si quieres, nos escuchamos en la sonata número 4. Damos fin a nuestra sonata y... Hasta la próxima, Divergente. Hasta la próxima, allegados. Hasta la próxima, Sara. Y hasta la próxima, Diego.